Buenas noches, Dios le bendiga. Doy gracias al Señor Jesucristo por poder estar en la presencia del Señor. Estaba mirando aquí la palabra del Señor y mirando un poco después que Jesucristo murió en la cruz. Sabe que cuando Jesucristo estuvo en el huerto de Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite, donde allí las aceitunas se prensaban y salía el aceite de oliva. Dice la palabra del Señor que cuando Él estuvo en la última oración, en ese huerto, cuando Jesús oró en tres oportunidades y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Realmente, hermano, cuando Él terminó la oración, que fue y despertó a los discípulos y les dijo, no habéis podido orar conmigo una hora, y los discípulos estaban durmiendo. Y realmente, hermano, muchas veces uno cuando está muy comprometido con la presencia del Señor, o sea, hay personas que no tienen la misma fuerza y bueno, o se duermen o se alejan de aquel que está orando. Es como que uno se queda solo en la presencia del Señor. Pero déjeme decirle que cuando Él terminó, Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Y se dio cuenta el Señor que no era, en su carne Él tenía, como a todos nos pasa, tenía como un temor, tenía como que cómo será, ¿no? Que a todos nos pasa. Y también nosotros nos hacemos la pregunta. Yo cuando comencé el camino del Señor, dije, bueno, si yo me voy a poner a predicar la palabra del Señor, tengo que saber que la consecuencia que voy a tener, quizás a lo mejor puede ser una muerte por causa de la palabra, o morir por causa de Jesús, o ser ajusticiado, o ser fusilado, o ser de cualquier forma, por causa del Señor, como en aquella época pasó con Jesús. Y bueno, realmente dice que cuando Jesús terminó la oración, dice que vino un ángel de los cielos y le fortaleció. O sea que le dio tanto poder y tanta fortaleza a este ángel. Yo tengo una experiencia con los ángeles y realmente es algo glorioso tener una experiencia con los ángeles. Usted no tiene la idea del poder que tiene, es impresionante. Le dio una fuerza especial el ángel para soportar la crucifixión misma. Y también tenemos aquí con un discípulo, uno de los primeros discípulos, que se llamaba Esteban. Y voy a leer el texto. Dice, y agradó la propuesta a toda multitud, y eligieron a Esteban, los 12 apóstoles eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, contradiciéndole a Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, el que hablaba era el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo estaba obrando por medio de Esteban para convencer a los demás de juicio y de pecado y de juicio, como dice la palabra del Señor en San Juan. Y dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso es muy común, hermano, del soborno. Decir, mirá, yo te voy a mandar 2 o 3 vaguitos, y te vamos a pegar una buena paliza y vas a ver cómo vas a cantar. Así hacían esta gente. Y dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas,
arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigo falso que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermano, este hermano ya estaba prácticamente dispuesto para la muerte. Él estaba dispuesto a morir por el Señor, porque había visto morir al Señor en la cruz de Calvario y había visto el aguante que Jesús tuvo. Y bueno, y se llenó de valor y se llenaron de poder y se llenaron del Espíritu Santo, y no le importó su vida, pagar con su vida la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y la palabra del Señor acá es bien clara. Dice que cuando lo llevaron, o sea, primero le hicieron el truquito para llevarlo, para hacerlo, para tener una excusa para meterlo preso. Cuando lo alcanzaron, lo arrebataron, lo llevaron al concilio. Pero cuando Esteban entró y estuvo en la presencia de los sacerdotes y de los que estaban en el concilio, dice: al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto me lleva ya Esteban tenía en ese momento el ángel que le había dado el poder, hermanos, para soportar la muerte que le iba a seguir sucediendo en ese mismo momento, porque le dieron un lugar a Esteban para que Esteban se defendiese. Y Esteban les habló desde las Escrituras, desde Moisés, desde Adán les habló hasta ese mismo día, conociendo las Escrituras al dedillo. Se lo dijo de memoria. Y realmente, hermanos, cuando lo arrebataron para matarlo, dice que Esteban, lo único que decía Esteban era que él estaba viendo al Señor, a Jesucristo, ya tenía una visión celestial mientras lo estaban apedreando. Tenía una visión celestial. ¿Por qué? Porque el ángel mismo estaba metido dentro de su cuerpo, de su alma, y estaba absorbiendo todos los golpes de piedra. Él no los sentía, solamente veía la gloria de Dios. Tenía una visión, porque el ángel le estaba dando una visión para que soportara, con esa visión, soportara las piedras hasta morir. Entonces, hermanos queridos, muchas veces nosotros, como humanos, estaríamos como Jesús estuvo, también orando: Señor, ¿cómo será si nos llegan a poner presos, nos llegan a matar por causa del Señor? Y hermanos, cuando nosotros lo decidimos para la obra de Dios, para servir al Señor, tenemos que tener en cuenta esto, de qué muerte podemos llegar a tener. Así que, hermanos, Esteban, ya sabía la muerte que podía llegar a tener si predicaba el Evangelio, pero él lo predicó igual. ¿Por qué? Él no sabía, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y en el momento justo, cuando se presentó delante de los sacerdotes, ellos vieron que tenía el rostro como de un ángel. Hermano, ¿por qué? Porque el ángel ya estaba metido en su corazón, y el poder del ángel lo iba a llevar hasta decirle todas las verdades que tenía que decirle, y iba a morir, pero iba a morir viendo ya de antemano la gloria de Dios. Así que, hermanos queridos, los dejo con esta palabra. No le tenga miedo, hermanos queridos. Hay mucha gente que le tiene miedo. Yo le digo, yo prefiero los clavos romanos en mis manos antes que el microchip, el nano microchip, puesto en una vacuna en mi mano derecha o en mi frente. Que Dios le bendiga, mi hermano querido, en el nombre de Jesucristo.